Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar acerca del CV perfecto. La idea de esta sesión es que tengamos claro por qué es importante que tengamos un CV muy bien desarrollado y también cómo podemos estructurarlo para que nos quede de esa manera. Bueno, mi nombre es Milena Bernal, me especializo en el área de desarrollo de talento, trabajando con nuestros clientes para ayudarlos a crear un CV perfecto, bien estructurado, para que puedan aplicar a cualquier área profesional y que tengan éxito en cada una de sus aplicaciones. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra presentación. En primer lugar, quiero mostrarles cómo estructuré esta sesión. Vamos a hablar acerca de quiénes somos como empresa, luego vamos a hablar por qué es importante que tengamos un CV de impacto, cuál es el objetivo de tener un CV o para qué creamos un CV, luego vamos a hablar acerca de la estructura del documento como tal, finalmente hablaremos de unas consideraciones que debemos tener en cuenta en el momento en que estemos estructurando nuestro CV y algunos errores a evitar cuando estamos haciendo un CV. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar acerca de nuestro programa, quiénes somos en Talento. Principalmente somos un programa que busca conectar talento mexicano con empresas en Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué talento mexicano y no de otros países? Bueno, pues porque en México existe un tratado de libre comercio con Estados Unidos que nos permite tener una visa llamada visa TN que facilita pues el que una persona de ciertos perfiles profesionales pueda estar trabajando en Estados Unidos de manera legal. Entonces, la idea de nuestro programa es acompañar a nuestros clientes desde el inicio, es decir, desde la inscripción hasta que tengan su trabajo ideal en Estados Unidos en todo lo que implica ese proceso, capacitándolos en cada una de las áreas. Al final de esta presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, pero mientras tanto, si llega a haber alguna pregunta, alguna duda, los invitamos a que nos los dejen en nuestro chat. También dentro del mismo chat vamos a estar compartiendo a lo largo de esta sesión nuestros links a páginas de contacto y a nuestras redes sociales donde van a poder encontrar la información de nuestro programa, precios, promociones vigentes y pues un detalle de nuestro producto. Así que si tienen alguna duda que de pronto no esté muy relacionada con lo que tiene que ver esta sesión, que es el CV, pueden dejarla en el chat o dirigirse a nuestras páginas donde encontrarán pues alguna información más relevante. Bueno, vamos a hablar entonces acerca del CV. Entonces, ¿por qué necesitamos un CV perfecto? Bueno, en primer lugar, necesitamos un CV perfecto porque pues el CV es una herramienta que va a comunicar nuestra capacidad de ofrecer talento y habilidades y de aportar un constante valor en la empresa en la que vamos a presentar nuestra oferta. Es un documento que presenta mis habilidades y mi formación y mi experiencia profesional y también es la vía por la cual me voy a dar a conocer a la empresa a la que estoy postulando. Por eso es importante que tenga un CV y que mi CV sea de impacto. Bueno, ¿y cuál es el objetivo como tal de tener un CV bien desarrollado? La idea es crear una hoja de vida que nos haga destacar frente a otros candidatos. Cuando nosotros presentamos nuestro CV y aplicamos a una oferta laboral, tenemos que tener en cuenta que no somos las únicas personas que lo estamos haciendo. Vamos a entrar a un proceso de selección donde vamos a pasar por entrevistas, así que varias personas van a estar aplicando y necesito que mi CV sea el más llamativo, que pueda competir con otros, pero que finalmente sea mi CV el que llame la atención de los reclutadores o los entrevistadores. Cuando yo tengo claro cuál es el objetivo que tengo cuando presento mi CV, entonces voy a poder desarrollarlo de una forma más estructurada. Por ejemplo, si sé que estoy apuntando a una vacante en desarrollo de software y tengo claro cuáles son los requisitos que me piden en esa vacante, voy a tener claro hacia dónde voy a enfocar finalmente mi CV o el contenido de mi CV. Por eso es importante que tenga un CV bien estructurado. Bueno, ahora vamos a hablar en cuanto a la parte ya organizativa del documento. ¿Cómo sería la estructura correcta de un CV? Organicé algunas subsecciones que debe tener un CV, pues estas son secciones mínimas. Hay algunos CVs en los que se incluyen alguna información adicional, pero estos son como los mínimos. En primer lugar, vamos a hablar acerca del encabezado, luego de cómo organizo o estructuro mi educación, luego mi experiencia profesional, cómo la organizo, qué es lo que debe haber en esa sección de la experiencia profesional. Puedo incluir algunos proyectos y finalmente pues mis habilidades. Bueno, entonces en cuanto al encabezado, en primer lugar, importante que esté obviamente el nombre del candidato.
Puedes seleccionar, incluir solamente tu primer nombre y primer apellido para que no quede recargada la información. Debes colocar el título de la posición a buscar. Es decir, que si tú estás interesado en tener un trabajo como desarrollador de software, ese debe ser el título de tu CV. Entonces, ten en cuenta que no necesariamente el título de tu CV debe ser tu carrera profesional, porque tal vez empezaste trabajando en el área de administración, pero has ido creciendo profesionalmente y ya en este momento estás teniendo un cargo, por ejemplo, como project manager. Así que si tu carrera profesional ha ido adelantando, si en este momento tienes una posición mucho mayor, ese debe ser el título de posición que debes buscar. Bueno, también es importante que tú tengas en cuenta que nosotros vamos a compartir dentro de ese encabezado información que debe ser información de contacto, pero no información personal. Así que en los siguientes pasos, en cuanto a la ciudad, tu número telefónico, ten en cuenta que no debes colocar tu dirección completa, tampoco debes colocar datos como tu número de documento, número de seguro social, porque son datos personales que no se comparten por seguridad. Simplemente coloca la ciudad donde estás ubicado, tu número telefónico de contacto y también tu correo electrónico. En cuanto al correo electrónico, te recomendamos que crees un correo electrónico específicamente para tu proceso de aplicaciones, porque si usas tu correo electrónico personal, pues este se va a ver saturado en tu proceso de aplicaciones. Cuando estés aplicando, van muchas personas a contactarte, sobre todo si aplicas desde plataformas en las que te has dado de alta, como LinkedIn, Career Builder. Esas plataformas recolectan tu información y normalmente te van a empezar a llegar bastantes correos, así que tu información personal se va a perder dentro de todos estos correos en los que has aplicado. Así que crea un correo electrónico específicamente para tu proceso de aplicaciones. Incluye también en tu encabezado el hipervínculo a tu perfil de LinkedIn. Más adelante vamos a hablar por qué es importante que tengas un perfil de LinkedIn. Y también si tú eres desarrollador de software o analista de datos, es importante que tengas también un link de GitHub. También te voy a hablar más adelante acerca de la importancia de esta plataforma. Puedes incluir en tu encabezado un link de página personal. Si llegas a tener una página web, es importante que los reclutadores puedan ver tu información de manera visual, por ejemplo, cuando cargas fotos, videos o una página web donde estés mostrando cuáles son tus avances profesionales. Y también puedes incluir un link de portafolio. Si estás especializado en la parte mecatrónica, mecánica, haciendo proyectos de diseño, puedes incluir un link de portafolio o un evidence folder. Puedes crear una carpeta en Drive, allí montas toda tu información, obviamente muy bien organizada por cada proyecto, y la idea es que cuando se dé clic a ese link de portafolio, pues el reclutador o el personal de recursos humanos pueda darse una idea de qué es lo que sabes hacer, de cómo lo haces de una manera más visual. Vamos a hablar ahora acerca de la educación. En cuanto al orden de la educación, lo ideal es que coloques en primer lugar pues tu nivel profesional, es decir, si es tu máster o tu título profesional, colocas el título de tu carrera, luego colocas el nombre de la universidad o institución donde la cursaste, luego colocas la fecha de inicio y finalización, solamente el año de tu carrera y finalmente puedes incluir tu nota promedio. Si esta nota promedio crees que es una buena nota y que debe estar incluida, pues la incluyes. Si definitivamente tu promedio fue bajo, pues no te recomiendo colocarlo. Ahora vamos a hablar acerca de tu experiencia profesional, que es el centro de todo tu CV y es lo que va a dar más peso cuando hagas una aplicación. Entonces, inicialmente empieza colocando el título del cargo que tuviste. La idea es que ese título de tu cargo esté muy relacionado con el título de tu CV. Es decir, que si tú estás aplicando a un cargo como project manager o como ingeniero de proyectos, la idea es que el título de tu experiencia profesional, en especial las últimas dos, esté muy relacionado con ese cargo. Ahora empiezas a desarrollar a partir de ahí el título de tu cargo, luego el nombre de la empresa donde estuviste trabajando y luego la fecha de inicio y finalización de esta experiencia profesional. Luego empiezas a desarrollar algunos subpárrafos donde demuestras cuáles fueron las actividades que estuviste desarrollando mientras estuviste trabajando en la empresa. Puedes guiarte por 4 preguntas para desarrollar esta fase. En primer lugar, la pregunta es, ¿qué hice? Entonces anotas toda tu actividad, es decir, cada una de las actividades que estuviste desarrollando. Luego respondes cómo lo hice. Y eso tiene que ver mucho con tus habilidades o conocimientos técnicos.
Es decir, puedes escribir un ejemplo, estuve desarrollando un chatbot para la mejora de la experiencia de usuario utilizando, por ejemplo, un lenguaje de programación como Python. Entonces, ese Python es tu habilidad y la que te ayudó a hacer la actividad. Ese es tu qué y tu cómo. La tercera pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué estuve haciendo esta actividad dentro de la empresa? ¿Cuál fue la necesidad que se suplió en la empresa con mi actividad? Entonces, como les decía en el ejemplo, para mejorar la experiencia del usuario, ese sería nuestro para qué. Y finalmente, ¿cuáles fueron los resultados de esa actividad? Entonces, hubo una mejora en la comunicación con el cliente y vimos que pudimos ver un crecimiento exponencial del servicio, una mejora del servicio en un 25%. Cuando tú estructuras tu información profesional de esta manera, vas a hacer que el reclutador entienda que no solamente tú tienes unos conocimientos técnicos y conocimientos metodológicos, en el caso de que utilices metodologías, sino que también los sabes usar en un contexto laboral específico. Y eso es muy importante. Cuando tú organizas la información respondiendo estas cuatro preguntas, das una idea muy clara de lo que tú sabes hacer. Utiliza párrafos en textos descriptivos cortos. No utilices párrafos largos en los que el reclutador se vea de pronto cansado o agobiado por tanta información, sino simplemente limítate a contestar de manera muy breve las cuatro preguntas. Puedes agregar links de portafolio que validen tu experiencia profesional. Si en alguna empresa estuviste haciendo una actividad que es muy de mostrar o de resaltar y tienes un portafolio con evidencia multimedia de esas actividades, puedes agregar el link a esa experiencia profesional. Y los últimos tres puntos son sugerencias que te damos y es, en primer lugar, que utilices fechas de posiciones de trabajo terminadas cuando estés aplicando a una vacante. La idea es que la última experiencia se vea como una experiencia que ya cerró. También es importante que no haya brechas laborales. Muy grandes, es decir, que hayas pasado bastante tiempo desempleado, no es muy bien visto por los reclutadores ni el personal de recursos humanos. Y también que trates de incluir solamente esas experiencias en las que estuviste trabajando más de un año. ¿Por qué? Porque los reclutadores buscan que tú demuestres una estabilidad laboral. Cuando incluyes muchas experiencias de muy poco tiempo, estás demostrando lo contrario, que no eres una persona estable en los trabajos en los que has estado. Por eso es importante que tus experiencias sean mayores a un año, que no haya brechas laborales y que tus posiciones estén con fechas terminadas. Ahora, vamos a hablar en cuanto a los proyectos. Si tú has desarrollado proyectos de tipo personal, laboral o académico y que estén relacionados con la posición de trabajo a la que vas a aplicar, puedes incluirlos. La manera de incluirlos es igual a la información que incluiste dentro de tu experiencia profesional, colocando el título del proyecto, luego la empresa, universidad, institución para la cual estuviste trabajando en ese proyecto, luego la fecha en que lo trabajaste y finalmente vas a hacer una descripción breve del proyecto, es decir, de qué se trataba, qué fue lo que estuviste trabajando, con qué habilidades, técnicas, metodologías o conocimientos estuviste desarrollando dicho proyecto y pues qué resultados hubo de esa actividad. Puedes incluir también un evidence folder o hipervínculo donde muestres los resultados en términos de fotos o videos de ese proyecto. Eso le va a dar un plus a tu CV. Finalmente, vamos a hablar acerca de cómo incluir las habilidades. Puedes incluir una subsección que se llame así, habilidades, y las vas a clasificar por el tipo de actividad. Entonces, vamos a hablar de las habilidades técnicas o hard skills. Esas habilidades son aquellas que se obtienen al hacer un curso, una capacitación o una carrera. Habilidades, por ejemplo, en el campo del software, uso de Microsoft, un buen nivel de Excel. En el caso de diseño, si tienes conocimientos de SolidWorks, AutoCAD, puedes incluir otra subsección que se llame habilidades o metodologías que hoy en día pues son muy buscadas por los reclutadores y las empresas. Por ejemplo, si tienes conocimientos en metodologías como Six Sigma, PocaYoc, Kaizen, todas estas van en esa subsección llamada metodologías. Incluye tus idiomas, si tienes conocimiento de idiomas, inclúyelos, no incluyas el nivel que tienes, sino simplemente el idioma. Y finalmente, hoy en día es muy importante también que incluyas habilidades blandas. Esas habilidades blandas deben estar relacionadas con tu perfil profesional. Entonces, ¿cómo sé cuáles serían esas habilidades blandas de acuerdo a mi perfil?
puedes entrar a una página en Internet, en Google, y de pronto googleas tu perfil profesional y cuáles serían pues esas habilidades que se buscan en un perfil profesional en tu área. Entonces, hay una página que les quiero recomendar, se llama Cipia, con Z, doble P. En esta página tú puedes ingresar el nombre de tu perfil profesional de tu carrera y te va a dar una descripción muy detallada acerca, por ejemplo, de tu perfil. Allí puedes encontrar pues cuál sería pues tu educación, cuáles serían las habilidades que tendrías de pronto en cuanto a tu perfil profesional y ahí puedes darte una idea de cuáles serían esas habilidades blandas que podrías incluir dentro de tu perfil. Bueno, es ideal que estas habilidades estén resaltadas en negrita para que pues haya un mayor impacto visual de parte de los reclutadores. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la mayoría de los reclutadores o personal de recursos humanos no se toman más de 3 minutos cuando ven un CV. Entonces, desde el momento en que lo abren, en 3 minutos van a darse una idea de cómo es tu perfil y si eres apto o no para un cargo. Esto es importante porque nos limita a que nuestra información visualmente sea llamativa y que en esos 3 minutos logren abarcar la mayor cantidad de información de tu CV y que cuando hagamos un resaltado en negrita, pues visualmente pues ellos puedan identificar qué conocimientos técnicos y habilidades tienes. Bueno, en cuanto a programas de diseño, se recomienda que a un lado se ponga la cantidad de horas de expertise que se tienen cada uno. Por ejemplo, si trabajas en SolidWorks, entonces has manejado el programa al menos 1000 horas. Esas 1000 horas no son solamente las que estudiaste el programa, sino también las horas de experiencia que tienes ya a nivel profesional. Bueno, eso en cuanto a las habilidades. Esa es la estructura como tal general del CV. Puede que podamos incluir al final algunos certificados, cursos, premios. Esos ya son, digamos, secciones opcionales, pero las que acabamos de ver son de ese tipo de puntos que sí o sí debe incluir un CV para ser llamativo. La idea es que ese CV no se vaya más extenso de las 2 páginas. Solamente podría ir más extenso en el caso de que tu experiencia profesional fue bastante larga, con cargos en los que necesitas demostrar habilidades muy específicas. En ese caso sería permitido tal vez un poco más de extensión, pero teniendo en cuenta esos 3 minutos que toma cada reclutador en revisar un CV, lo ideal es que no se vaya tan largo, que no tenga tanta información ni tantas experiencias, sino solamente aquellas que estén mayormente relacionadas con la aplicación que vas a hacer. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas consideraciones generales en cuanto al currículum. En primer lugar, no hagas abreviaturas ni de las universidades ni de los nombres de las empresas, a no ser que la empresa sea más conocida por su nombre abreviado que por el nombre extenso. Que tu documento sea un documento que esté limpio y claro. Como decía antes, evita que hayan párrafos muy extensos, información que no sea relevante. Teniendo en cuenta esos 3 minutos, la idea es que la información que esté sea la justa y necesaria, organizando los párrafos en en párrafos de no más de 3 líneas. Trata de usar palabras sencillas, que cada una de las actividades se entienda, que sea claro para el reclutador qué es lo que estuviste haciendo y cómo es que muestras tu perfil profesional. Hay que tener en cuenta que un reclutador cuando está buscando un candidato debe tener ciertos conocimientos técnicos en cuanto al perfil que busca, pero no siempre va a tener conocimientos muy específicos en el área. Así que debemos ser sencillos y claros con el uso que hacemos del lenguaje dentro del CV. Y finalmente, pues en cuanto al formato, debe ser un formato que se vea muy profesional. No debemos dejar espacios tan amplios entre líneas, sino solamente aquellos que sean necesarios para facilitar la lectura. Por ejemplo, entre las experiencias profesionales, entre una y otra, hay que dejar un espacio un poco más amplio que entre las líneas de las actividades que se desarrollaron, esto para identificar o diferenciar una experiencia de la otra. Eso ya es tema como tal de formato, tipo de letra, un tamaño de letra que sea legible, que sea fácil de leer y de entender. Eso es lo que va a demostrar también nuestro profesionalismo al organizar el documento. Ahora, ¿cuáles son algunos errores que debemos evitar en el momento de incluir la información dentro de nuestro CV? En primer lugar, uno de los más grandes errores es no agregar una red social. En el caso de LinkedIn,
pues esta es una de las redes sociales más usadas por los reclutadores para contactar personal. Es una red donde además de que podemos incluir nuestra información personal de la misma manera que la tenemos en nuestro CV, también nos permite incluir contenido multimedia, incluir fotos, proyectos y un portafolio. Entonces es importante que nos demos de alta dentro de esta red social y que incluyamos el link en nuestro encabezado. Otro error es no tener una red social profesional. En el caso de LinkedIn, GitHub, debemos agregar una foto y en el caso de LinkedIn, también una foto de fondo. A veces, o en algunos casos, cuando he trabajado con los clientes, veo que tienen una foto en su perfil de LinkedIn, pero es una foto que no es adecuada para el perfil. Puede ser una foto donde están de lado, donde el fondo resalta más que su cara, donde no demuestran una actitud positiva. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de incluir foto dentro del perfil. También es importante la foto de fondo. ¿Cómo busco una foto de fondo adecuada para mi perfil? Bueno, puedo entrar a Google, simplemente googlear mi perfil profesional, buscar en imágenes y seleccionar una imagen con la que me sienta cómoda, que sienta que me representa como profesional, que sea de buena calidad, es decir, HD o más, y que no tenga marcas de agua. La incluyo y eso le va a dar un plus a mi perfil. Finalmente, otro error es no agregar repositorios. Por ejemplo, en el caso de que seas desarrollador web, puedes agregar tu repositorio de GitHub en el encabezado de tu CV para demostrar cuál es la calidad de tu código. En el caso de que seas diseñador, puedes incluir también un hipervínculo y demostrar cuáles son esos diseños que sabes hacer. Bueno, entonces ya cuando tengas todos esos pasos, hayas organizado la estructura de tu documento, vas a hacer una revisión final teniendo en cuenta lo siguiente. Debes incluir un pie de página, en el caso de que te haya sido más de la primera página. Incluye un pie de página con numeración para que el reclutador sepa que hay una segunda página que debe revisar. Verifica la redacción de tu documento. Esta redacción tiene que ver con las comas, los puntos, la claridad de la información que estás incluyendo, que esté muy bien redactado, que no haya repetición, por ejemplo, de palabras. Es importante que revises eso porque si no lo haces y si a veces se pasan ciertos errores de redacción, no se va a ver muy profesional. Verifica que no haya espacios dobles entre palabras, que siempre haya punto al final de los párrafos. Verifica las faltas de ortografía, que las palabras estén bien escritas, que haya tilde donde debe haber. Evita utilizar palabras altisonantes que tal vez causen una mala impresión en los reclutadores. Por ejemplo, si estoy haciendo una descripción de mis actividades, no sonaría muy bien que dijera que fui el mejor o que mi trabajo fue mejor que el de los demás, etcétera, haciendo comparaciones que pueden sonar a veces incluso ofensivas. La idea es que se muestre mi trabajo, mi conocimiento, pero de una manera clara, sin utilizar ese tipo de palabras que pueden causar una mala impresión. Y finalmente, recuerda que cuando termines tu documento debes convertirlo en formato PDF. Este formato, pues como sabemos, no es editable y va a evitar de esta manera que los reclutadores en el proceso de compartirlo, descargarlo, puedan hacer cambios, descargar información, añadir o quitar información importante. Entonces, siempre debemos compartirlo y cargarlo en las plataformas de búsqueda de vacantes en formato PDF. Bueno. Ya hasta este punto terminamos nuestra presentación acerca de cómo tener un CV perfecto. Si tenemos en cuenta cada una de estas consideraciones, vamos a poder tener organizado un CV que sea práctico y llamativo para los reclutadores. Ahora quiero hablarles acerca de nuestro proceso dentro del programa y también dentro de ese proceso, pues hablarles un poco acerca del construir el CV, pero ya en el campo en el que nosotros nos especializamos y es en construir un CV perfecto para aplicar a vacantes en Estados Unidos. Entonces, nuestro proceso dentro de Talento consta de 21 pasos. En cada uno de estos pasos, tú vas a estar siendo acompañado en el proceso desde el ingreso al programa hasta que ya obtienes tu trabajo en los Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, y el primer paso tiene que ver con una evaluación que hacemos de tus habilidades técnicas y profesionales. Una vez que evaluemos cuáles son tus habilidades, te vamos a ayudar a trabajar en aquellas en las que necesitas mejorar. En segundo lugar, vamos a hacer una valoración de tu nivel de inglés y en caso de que necesites mejorar en esa área, te ofrecemos un curso totalmente personalizado, muy completo,
que es dictado por profesores con un nivel excepcional del idioma, muy profesionales, con clases en vivo, asincrónicas y sincrónicas y con material que vas a encontrar dentro de nuestra plataforma y con horarios flexibles para que mejores y cuando tengas ya tu proceso de entrevistas tengas un pues éxito y sobre todo en el buen uso del idioma. En tercer lugar, te ayudamos a fortalecer tus habilidades técnicas dependiendo de tu perfil profesional. También te vamos a ayudar a seleccionar cuáles son las mejores vacantes para aplicar. Te explicamos cómo se utiliza nuestra plataforma en la que vas a encontrar un buscador con más de 900.000 vacantes activas en empresas en los Estados Unidos y en ese buscador, pues vas a tener el plus que vas a poder filtrar por tu perfil profesional o por habilidades específicas que creas que manejas muy bien y así encontrar tus vacantes específicas para tu área. También vas a poder guardar tus búsquedas. Luego vas a pasar a la etapa de construir tu CV, que es en la parte en que yo les estoy ayudando a los clientes. Y aunque vimos en esta presentación cómo construir un CV perfecto para una aplicación en, digamos, en México de carácter general, ya cuando estamos hablando de una aplicación o una vacante en Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta, pues, en primer lugar, el tema del idioma, porque tu CV va a ser desarrollado totalmente en inglés, y también algunas estructuras específicas que se deben tener en cuenta aplicar en una vacante en Estados Unidos, porque obviamente el CV va a tener bastantes diferencias. En eso te ayudamos en Talentum para que tengas un CV perfecto para aplicar a vacantes en Estados Unidos y te hacemos un acompañamiento por medio de sesiones individuales donde vamos dándole un seguimiento hasta que tu CV esté perfecto. Te ayudamos a mejorar también tus habilidades compartiéndote materiales, cursos o material para que tú te capacites en esas áreas en las que crees que debes mejorar para poder aplicar a la vacante ideal. Luego pasas a un proceso donde vas a tener prácticas de entrevistas. La idea en esas prácticas es que tú sepas qué responder, cómo desenvolverte desde cómo vestirte para una entrevista presencial, cómo responder a las preguntas con propiedad. En todo eso te vamos a capacitar haciendo prácticas de entrevistas o simulaciones de entrevistas. También te damos la oportunidad de hacer conexión con recursos humanos y con startups. La idea es que nosotros te contactamos con las startups según tu perfil profesional para que tú tengas una mayor oportunidad pues de tener una oferta laboral. Te ayudamos o te enseñamos a cómo postularte las vacantes dentro de las principales buscadores, incluyendo nuestra misma plataforma. Y una vez que hagas tu proceso de postulación y te hagamos el acompañamiento en esas aplicaciones a vacantes y empieces a tener entrevistas, pues te acompañamos en todo ese proceso. Cada vez que tengas una entrevista con una empresa, te vamos a dar una capacitación para que pues tengas éxito en la entrevista y también vamos a revisar luego tu entrevista para darte un feedback de cómo te fue, en qué cosas debes mejorar y trabajar para que en las próximas entrevistas tengas mejores resultados. Te capacitamos para que tengas entrevistas virtuales o presenciales, cualquiera que sea el caso, porque pues obviamente el hecho de estar en una entrevista presencial tiene que ver mucho con la forma en que te expresas, la forma en que te ven en tu comunicación no verbal y en todo eso te vamos a hacer un acompañamiento estándote capacitando en cada una de esas entrevistas. Luego también que tengas ya la oferta laboral de parte de la empresa, te ayudamos con el proceso de obtener una visa TN. Nuestro programa cuenta también con abogados que te ayudan en el proceso ante el consulado y también para organizar tu estatus legal en los Estados Unidos. Así vas a poder comenzar con tu nuevo empleo y te vamos a ayudar en todo ese proceso de adaptarte, de conectar con la empresa y con tus nuevos compañeros de trabajo. Te ayudamos a que tengas también un número de seguridad social y que puedas contar pues con esta ventaja dentro de Estados Unidos. Te ayudamos a que obtengas también una cuenta bancaria que es muy necesaria para que puedas tener también acceso a todo el portafolio económico del país. Te ayudamos a que tengas también o que te ubiques en un departamento o en una casa, cualquiera que sea tu preferencia, pero mientras estás haciendo ese proceso te ofrecemos alojamiento en un departamento en Estados Unidos para que puedas estar ahí mientras que te puedes ubicar ya físicamente en el país. Te ayudamos a conseguir una licencia de manejo y de conducción
porque pues como sabemos en Estados Unidos debes sí o sí, la idea es que sí o sí tengas licencia de conducción y que puedas tener también tu automóvil, te ayudamos en todo ese proceso. Y ya cuando todo eso esté terminado, cuando ya estés ubicado en Estados Unidos, en cuanto a vivienda, empleo, seguridad social, cuenta bancaria, entonces sí empieza tu plan perfecto de pago para el programa. Ya tú escogerías cuál sería el mejor plan de pago para ti y termina el proceso. Pero ese fin del proceso no significa que tú vayas a quedar solo, sino que tienes todo nuestro respaldo dentro del programa y vamos a estar haciéndote el acompañamiento adecuado. De eso se trata nuestro proceso dentro de Talentum. Estos son los 21 pasos. Sé que tal vez estoy dando la información a vuelo de pájaro, muy general y pueden surgir muchas dudas. En ese caso, entonces, si surgen dudas en cuanto a este proceso, en nuestras redes sociales hay bastante información acerca de la visa, por ejemplo, acerca de visas, acerca de nuestro programa y en nuestra página de internet encuentras toda esta información que les estoy dando en cuanto a los 21 pasos, en cuanto al programa en general y también están los costos, la duración del programa y pues las características que debes tener para poder ingresar. Todo eso se encuentra en nuestras redes sociales y nuestra página web. Entonces ahora vamos a mirar en el chat si hay alguna pregunta o duda